Cordial saludo. Hoy abordaremos una de las formas de segmentación de mercado más efectivas que existen. Me refiero a la segmentación psicográfica. Pero antes de dar a conocer el significado o la definición de este tipo de segmentación, antes de hablar de sus características, de dar algunos ejemplos, de hablar de sus ventajas y de sus bondades, quiero traer a colación una frase bastante pertinente frente al asunto que estamos tratando hoy, y es esta frase de Philip Kotler, la cual reza: lo más importante es predecir hacia dónde van los clientes y pararse enfrente de ellos. Es importante señalar que una buena estrategia de marketing debe tener en cuenta a quién se dirige el mensaje. Este se tiene que adaptar de manera que su significado se acerque a los códigos del público objetivo, conocido como el target. Hay que hablar el mismo lenguaje que el consumidor. Uno de los interrogantes que debemos resolver para hablar de segmentación psicográfica es cuáles son los perfiles que forman parte de nuestro mercado objetivo, conocido también como el target, ¿sí? En muchas ocasiones damos como por hecho o damos por descontado que el target al cual nos dirigimos tiene unas determinadas características demográficas. Aquí hago alusión a la segmentación que tiene su mismo nombre, segmentación demográficas, o que su código cambia únicamente en función de la región en la que reside. Particularmente hablo aquí de la segmentación geográfica. Todo esto, aquí nos estamos basando, son en presunciones, aún pudiendo existir estudios realizados con antelación, estudios previos que tengan cierto carácter probabilístico, es decir, que se asume a priori que nuestro consumidor es de determinada forma, reitero, por rasgos demográficos o por características geográficas. Es importante notar que si bien son de mucha utilidad estas dos segmentaciones, reitero, la geográfica y la demográfica, hay otras formas de segmentar mercados, y una de las más potentes, de las más importantes, de las más efectivas es de la que les vengo a hablar hoy, que es la segmentación psicográfica, la cual es una técnica de segmentación de mercado en la que los grupos se forman según los rasgos psicológicos que influyen en los hábitos de consumo de nuestros, naturalmente, clientes o usuarios. Es bastante útil, bastante efectiva y es considerada de las más potentes. Esos hábitos son extraídos del estilo de vida de nuestros clientes, de las preferencias de las personas. Algunos de estos son el estatus social, las actividades que realiza cotidianamente, los hábitos alimenticios, la opinión sobre diversos temas, entre otros. Aunque a menudo los estilos de vida se asocian a ciertos rasgos demográficos, como lo mencionamos con antelación, hay que tener en cuenta que hay productos que, más que estar asociados a variables estructurales, se vinculan a maneras de pensar, a modos de entender el mundo, que son transversales a lo largo del espectro de las variables sociodemográficas. Para comprender al público objetivo, hay diferentes métodos de investigación, como por ejemplo las encuestas, las entrevistas, los estudios de casos, pues la casuística. Todos estos pueden resultar exitosos en la compilación, en la reunión, recopilación de este tipo de conclusiones. Son bastante útiles, son muy usados estos métodos de recolección de información para conocer qué perfiles forman parte de nuestro target objetivo. Un ejemplo del anterior es, por ejemplo, el yoga. La práctica del yoga, como bien lo sabemos, se lleva a cabo de manera transversal para todos los segmentos demográficos de una población determinada, de una población definida, aunque puede que tenga más impacto sobre los jóvenes. Probabilísticamente hablando, la moda o la frecuencia que se realiza por los jóvenes es bastante alta, pero el yoga es una actividad desarrollada tanto para hombres como para mujeres,
tanto para jóvenes como para adultos, incluso para niños, y puede ser realizada, puede ser practicada por personas que residen en Medellín, Colombia, o en Madrid, Estados Unidos, o en Nueva York, perdón, Madrid, España, o Nueva York, Estados Unidos. Si esto fuera así, que efectivamente lo es, se podría afirmar que el yoga es una práctica transversal. Estamos hablando, reitero, de una probabilidad, estamos hablando de algo a priori. Puede que las razones por las cuales se practica el yoga sean diferentes en función de variables demográficas. Por ejemplo, los jóvenes lo hacen por su proximidad a las teorías de New Age o la nueva era. Los adultos tienen otra mentalidad y otra forma, otras razones para practicarla y hablan de, por ejemplo, prácticas y estilos de vida más saludables y que requieren menos explosividad corporativa. Es aquí donde, hablando de estas probabilidades o estas conclusiones a priori, entra a jugar un papel bastante determinante la segmentación psicográfica, porque una forma de saber si lo que estamos diciendo es o no realidad, si se acerca o no a la verdad, es construir cuestionarios, realizar bancos de preguntas, definir muestras estadísticas que asegure al máximo la representatividad y garantice la posibilidad de realizar cualquier tipo de cruce según algunas variables estructurales. Entonces, haciendo como un hipotético cuestionario para el caso en particular del yoga y cómo identificarlo, podríamos definir, por ejemplo, sociodemográficamente al encuestado, ¿sí? Sociodemográficamente. Lo segundo sería definir cuáles son sus prácticas relativas al yoga. Naturalmente, si corresponde, es decir, si lo practica o no, el lugar en el que se lleva a cabo, frecuencia con la que se practica, si se desarrolla de manera individual, si se desarrolla de manera colectiva, ¿sí? Por último, se deben definir también sus actitudes, su cosmovisión, su visión del cosmos, del mundo, cuál es su estilo de vida. Este es el punto más importante de un análisis psicográfico. Para definir las actitudes, se acostumbra a presentar una serie de preguntas en las que se presenta una situación hipotética, preguntando al encuestado cuál es su posición al respecto. Esto nos da cierta información, cierta entrada de datos, cierta data sobre cuál es la ideología de cada individuo, sobre cuáles son sus valores materialistas o postmaterialistas, sobre sus actividades religiosas, sobre sus creencias, sobre sus credos, sobre su visión del mundo. Definir este banco de preguntas requiere, implica ser muy preciso, pero esta es la base sobre la que se tiene que montar la segmentación psicográfica. Para construir naturalmente todas estas preguntas, todo este cuestionario de este estilo, hay que buscar que en la medida de lo posible las posibles respuestas recorran toda el amalgama, todo el abanico de actitudes que se pueden encontrar en el mundo que nos rodea. Estoy particularizando en el caso del yoga, pero lo podemos naturalmente llevar a cualquier otro escenario, a cualquier otro ejemplo. Entrando ya a hablar sobre las características de la segmentación psicográfica, es importante mencionar que la segmentación psicográfica, se lleva a cabo principalmente sobre la base de cómo las personas piensan y qué es lo que aspiran que sea su vida, cuál es su visión de vida. Cualquier empresa que intente comprender el proceso de pensamiento de sus consumidores, de sus clientes, de sus usuarios, puede dividir su mercado objetivo, reitero, su target, de acuerdo con este método de segmentación. Una organización basada, por ejemplo, en la venta de productos o servicios, debe tener muy en cuenta a sus clientes, ya que estos, los productos y los servicios, evidentemente están creados para ellos, para los clientes, para el consumo, para el uso de estos. Las demandas y expectativas del cliente de hoy en día juegan un papel fundamental en el diseño y el desarrollo de un producto. Recordemos que hoy nuestros clientes, nuestros usuarios,
son cada vez más exigentes. Esto debido a lo fluctuante del mundo, esto debido a la gran cantidad de data, la gran cantidad de información que poseen nuestros clientes, nuestros usuarios, gracias a la explosión de las redes sociales, a la alta conectividad mundial, a la globalización, ¿sí? El cliente cada vez es más exigente, cada vez conoce más qué quiere, qué desea, qué necesita y cómo lograrlo. Esas demandas y expectativas de los clientes, de los usuarios, evolucionan con el tiempo, y la comprensión del cliente también evoluciona con el aumento que existe en su ingreso familiar, reitero, el ingreso individual o familiar, o la edad, o cualquier otro factor demográfico. En ese sentido se concatenan la demografía con la psicografía. Una empresa puede funcionar mejor si comprende la psicología de sus clientes. Teniendo esto en mente, sin duda podrá ofrecer productos orientados de manera correcta a su mercado. Es decir, hay que identificar cómo piensan nuestros clientes y qué es lo que ellos quieren, qué es lo que desean. Fundamental para este tipo de segmentación y para poder tener éxito en lo que pretendemos con relación a ellos. Y aquí quiero adentrarme un poco en una de las bondades de la cuarta revolución industrial, de la cual hablamos mucho, que tiene gran utilidad, como es el Big Data. La Big Data tiene gran influencia en la mayoría de las decisiones de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Desde el momento en que un cliente aprueba una aplicación para que ésta pueda acceder a su información personal, o cuando un cliente acepta el uso de cookies en su computador, en su dispositivo móvil, en cualquier sitio de la web, este comienza a dejar algo que se conoce como una huella digital, la cual naturalmente se rastrea para tener idea de los hábitos de compra de la persona. A partir de ahí ya las empresas pueden saber muchísimo de sus clientes, de sus usuarios, incluso de su competencia. Los datos del Big Data, válgame la redundancia, se utilizan básicamente para conocer más sobre las actitudes, sobre las personalidades, sobre los estilos de vida, etc. de las diferentes personas, ¿sí? Las organizaciones pueden acceder a la información, a toda esta información de manera precisa mediante el seguimiento de la actividad de determinado usuario en sus redes sociales, en las plataformas en línea, plataformas online, mediante la compra de productos online, mediante la interacción con los diferentes e-commerce, etc. Las páginas de redes sociales, los motores de búsqueda y las aplicaciones móviles acceden a una gran cantidad de información detallada sobre cada usuario en particular. El Big Data no solo le permite a las aplicaciones recopilar detalles sobre sus clientes, sino que también les ofrece a las empresas el acceso en tiempo real, online, a información personal como datos de control de acceso o características personales, junto con números de teléfono, mensajes privados, presencia en redes sociales y otros datos guardados en el teléfono de cada usuario. Este patrón de comportamiento en línea del usuario también es tenido en cuenta, así como el tiempo que se pasa en cada una de las páginas web que visita, las reseñas publicadas sobre restaurantes, sobre hoteles, sobre discotecas, sobre bares, las ubicaciones visitadas junto con los pagos que las personas realizan en línea, son datos que se rastrean gracias al Big Data. Las plataformas digitales acceden a esta información para crear planes detallados y para tener ideas sobre las cosas que influyen en el comportamiento en línea del cliente. Las empresas pueden implementar métodos de Big Data para comprender y mapear rasgos psicográficos. También para personalizar el diseño de su página web, el color del tema, etc. A través del Big Data se puede hacer un análisis de cada perfil de los usuarios, de los clientes. Es bastante útil esta herramienta del Big Data para efectos de la segmentación psicográfica. Es importante señalar también que la segmentación del mercado psicográfica es una tarea crítica para el desarrollo
empresarial, para la gestión empresarial y por lo tanto necesita una especial atención. Cada persona tiene diferentes gustos, demanda diferentes cosas y tiene diversas opciones. Las marcas, entonces, las empresas, las organizaciones deben enfocarse no solo en dividir el mercado basándose en la psicología, sino que también deben conectarse con su mercado objetivo. Para ello existen 5 variables de segmentación psicográficas con base en las cuales se pueden separar los diferentes segmentos. Una de ellas es la personalidad. ¿Sí? Las personas, los encargados de investigar en el mercado pueden realizar una segmentación basándose en la personalidad para formar un grupo de personas con rasgos de personalidad similar. Algunas personalidades definidas son, por ejemplo, las creativas, las emocionales, las amistosas, las obstinadas, las introvertidas, las extrovertidas, entre otras. La personalidad de un cliente y los hábitos de compra son dos cosas que están fuertemente relacionadas. Otra variable es el estilo de vida. Se debe invertir diversos recursos si se desea crear varios productos para diferentes mercados. Sin embargo, se pueden ahorrar muchos de esos recursos si la segmentación se hace sobre la base del estilo de vida del cliente. Eso me da a mí muchas luces, me dan muchas herramientas para conocer qué ofrecerle a cliente en particular. Hay que estudiar mucho el estilo de vida de nuestros clientes y o usuarios. Otro aspecto, otra variable bastante relevante es el estatus social. En la mayoría de los casos, el estatus social, principalmente los productos que las personas utilizan y sus preferencias en general. Cada clase social tiene sus preferencias en cuanto a ropa, en cuanto a calzado, comida, automóviles, productos electrónicos, etc. Continuamos con otra variable que son las actividades, los intereses y las opiniones. Esta segmentación se basa en las actividades a las que los clientes, los usuarios, se inclinan comúnmente, también en los temas que son de su interés y en las opiniones que estos manifiestan en relación a algunos asuntos específicos. La quinta y última variable son las actitudes. La actitud de un individuo está moldeada por la forma en la que fue criado, principios y su origen cultural, los valores intrínsecos. Cada cliente potencial suele tener una actitud diferente y esto sin duda puede ser una variable para la segmentación psicográfica. Para concluir nuestro tema de hoy, quiero hablarle de estas 3 ventajas que tiene la segmentación psicográfica y quiero mencionar que la segmentación psicográfica nos ayuda a comprender las preocupaciones de los clientes mediante el análisis de personalidades, de estilos de vida o de estatus social. Este tipo de segmentación es importante cuando se trata de la personalización de los productos y o los servicios. Como proporciona detalles sobre factores como estilos de vida, intereses, opiniones, etc., es mucho más efectivo que la segmentación geográfica e incluso que la segmentación demográfica. Es una extensión de la segmentación conductual, de la cual hablaré en la próxima entrega, y ofrece opciones para dividir a la población según sus actitudes y sus opiniones. Agradezco mucho la atención prestada y espero que la información suministrada sea de gran interés, de gran utilidad para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.